Muy buenas noches para todos. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con ustedes unas breves reflexiones frente a una circular que salió ahorita el pasado 17 de abril, o sea, el viernes de la semana pasada, la circular 33 del 2020 del Ministerio del Trabajo, donde entre comillas aparecen unas nuevas entre comillas, estrategias laborales, pero digamos que anticipándonos un poco a las conclusiones. En realidad no tiene nada de nuevo, es como un refrito, inclusive se le puede también llamar así, como de lo que fue en su momento la circular 21 que sacó el Ministerio de Trabajo en el mes de marzo. Básicamente, ¿qué es lo que nos pretendemos abordar? Pues esas supuestas estrategias novedosas en el sentido del ministerio, como lo son la licencia remunerada compensable, la modificación de la jornada laboral y concertación de salario, modificación o suspensión de beneficios extralegales, concertación de beneficios convencionales y para finalizar nos formulamos esta pregunta, si es posible o no acudir a otras estrategias conforme a lo que nos expone la circular 033 del 2020. Empecemos entonces. La primera de esas estrategias nuevas que trae la circular 033 es con la figura de la licencia remunerada compensable. En realidad esto no tiene nada de nuevo, es algo que fruto del común acuerdo y contemplado por el mismo Código Sustantivo del Trabajo, pues también es posible en la medida en que se acuerde entre empleador y el respectivo trabajador el pago de que hoy yo empleador autorizo a que usted, señor trabajador, eh, durante el tiempo que dura esta contingencia y máxime, pues como ya sabemos que la misma fue extendida por lo menos hasta ahora, hasta el 11 de mayo, entonces, señor trabajador, pues usted no me preste el servicio y más adelante ya miramos usted cómo me paga ese servicio o ese tiempo no laborado, bien sea que me trabaje dominicales, festivos, bien sea que me trabaje un número X de horas adicionales para transformar esa licencia remunerada que anticipadamente ya le pagué y entonces usted me compense ese tiempo posteriormente. Digamos que es la misma filosofía que ya el ministerio había manifestado respecto a las mismas vacaciones anticipadas, por ejemplo, o es la misma, digamos, el mismo sentir en lo que están haciendo muchas empresas en este momento, como lo es, por ejemplo, anticipar las vacaciones, perdón, anticipar la prima de servicios de este primer semestre. Entonces, digamos que por ese lado, pues no hay nada nuevo e inclusive se puede acordar entre empleado y empleador que si el trabajador termina su relación de trabajo eh, posteriormente y no alcanzó a compensar el tiempo que se le dio en licencia remunerada durante la contingencia, entonces es posible pactar igualmente que de su liquidación de prestaciones sociales pues se descuenten esos dineros ya pagados. Obviamente todo esto debe quedar pues por escrito. Entonces, ¿por qué ponemos entre comillas como nueva? Porque en realidad esto no tiene nada de nuevo, es simplemente una otra fórmula de aplicación del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo respecto a la revisión del contrato de trabajo. Pues aquí digamos lo que se está haciendo es pagar por anticipado parte del salario para yo luego cruzárselo. Y también, pues, si se nos permite la expresión, pues es un tanto ingenuo también del ministerio el permitirse la entidad proponer este tipo de soluciones, cuando ya en este momento la gran mayoría de las empresas, por no decir que todas, se han quedado ya sin flujo de caja para poder sostener un salario sin prestación de servicios o para poder sostener un pago de licencias remuneradas sin que el trabajador labore. Entonces, en realidad, salvo para aquellas empresas que todavía cuenten con algún flujo de caja o de ingresos, podría ser una alternativa viable, pero esta solución no cuadraría por lo menos en el 70% de las compañías en este momento en el país. Entonces, ¿cómo se materializaría esta figura de licencia remunerada compensable? Por escrito, se hace un acuerdo u otro sea el contrato de trabajo en el que se anote muy claramente que el tiempo que se da hoy como licencia remunerada posteriormente podrá ser cruzado, compensado por vía de trabajo en dominicales, en festivos, horas extras y demás, o como decíamos, pues se le descuenta la liquidación si el trabajador se le es terminado su vínculo laboral de alguna manera.
Otra posibilidad que nos trae la circular 033 del 2020 es la que tiene que ver con la modificación de la jornada laboral y concertación del salario. Entonces aquí vuelve y juega el nuevas entre comillas, porque esto inclusive ya lo había mencionado, la misma circular 21 es otra forma o es digamos, otra versión, otro remake, si se puede decir así, de la revisión del contrato de trabajo. Pues aquí lo que se está haciendo es simplemente modificar la jornada y consecuencial a esa modificación de la jornada, pues habrá un cambio de salario. Por supuesto, y tenemos que ser enfáticos en ello, pues este tipo de modificación de jornadas que impliquen modificación del salario siempre deberán constar por escrito a través de un otro sí que contenga ese acuerdo, y ese acuerdo es muy importante, o ese otro sí es muy importante que tenga una primera parte, un primer capítulo considerativo o de declaraciones previas en el cual se quede muy claro que las partes están acudiendo precisamente a la figura del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo que corresponde a la revisión del contrato de trabajo, y que lo que los motiva o la causa de celebrar ese otro sí es precisamente paliar de alguna manera la contingencia en la que en la actualidad nos vemos inmersos, pues ya conocida de marras como lo es el COVID-19. Entonces, pues miremos nuevamente que no tiene nada de novedoso en realidad esta estrategia, porque es una propuesta de revisión del contrato de trabajo, es una propuesta de modificación o flexibilización de la jornada laboral, como en su momento lo había expresado el ministerio en su circular 21. Bien. Otra alternativa que trae la circular 033 es la que tiene que ver con la modificación o suspensión de beneficios extralegales. La explicación que da la circular frente a este punto tiene que ver con que los beneficios extralegales que el empleador da a su trabajador obedecen a una mera liberalidad. No siempre es así, porque digamos que la mera liberalidad no es, digamos, el único mecanismo, la única herramienta legal que permite desalarizar ingresos del trabajador. Aquí, digamos, nos apartamos un poco del criterio que maneja el ministerio, en el sentido de que el ministerio manifiesta que la mera liberalidad es pactada con el trabajador, y consideramos que no es así, porque precisamente la mera liberalidad tiene un componente bien importante de espontaneidad, de imprevisibilidad. Es decir, la mera liberalidad nunca se pacta, porque si yo pacto la mera liberalidad, pues ya pierde ese carácter de ser un ingreso imprevisto, que en cualquier momento el trabajador pueda recibirlo, como por ejemplo, y no importa inclusive la habitualidad que pueda tener, que es lo que ocurre, por ejemplo, en muchas de las empresas nuestras, que en diciembre siempre dan una platica X adicional a título de aguinaldo o prima decembrina. Por más que la empresa lleve 20, 30 años dando esa prima o aguinaldo o ese aguinaldo decembrino, si no está pactado, efectivamente es un ingreso de naturaleza o imputable, una mera liberalidad del empleador, y que por lo tanto no requiere ningún tipo de acuerdo, no requiere ningún tipo de pacto expreso o escrito con el trabajador para que siga conservando esa naturaleza de mera liberalidad. Y en esa medida, como no está pactado, como depende exclusivamente del resorte, de la intención, de la voluntad del empleador, nunca, ni siquiera como mencionábamos ahorita, esa prima de decembrina o ese aguinaldo en diciembre, nunca para el trabajador será un derecho adquirido, porque el empleador siempre se reserva el derecho de conceder o no este aguinaldo o esta prima extralegal o cualquier otro tipo de auxilio o bonificación que quiera dar de manera espontánea, imprevisible, sin que no vaya a obedecer a ninguna razón en particular, ni siquiera la mismísima contraprestación del servicio, porque ahí sí podríamos tener problemas el día de mañana con un juez laboral o eventualmente con la UGPP, que vaya a entender que se está desalarizando un ingreso, obviamente para perseguir los ahorros que ello trae, pero con la finalidad de no cumplir con las obligaciones pues, pertinentes en seguridad social, prestaciones y demás. En este orden de ideas también nos apartamos de lo que manifiesta el ministerio en este sentido, en el sentido, valga la redundancia, de que para desmontar estos pagos o suspensión de beneficios extralegales se requiere el acuerdo expreso con el trabajador. Por supuesto, si se trata de un ingreso no salarial, una bonificación, auxilio previamente pactado
expresamente por voluntad de las dos partes, como naturaleza no salarial, sí habría que, digamos, apuntar a un acuerdo en ese sentido, pero si se trata, por ejemplo, del auxilio de gasolina o de transporte extralegal, pero como no se está causando porque no hay desplazamiento, perfectamente se puede desmontar. La idea que queremos transmitir entonces es que no todos los ingresos no salariales que percibe un trabajador son únicamente a título de mera liberalidad, como lo insinúa el ministerio, y que el desmonte de esos o suspensión de esos beneficios extralegales no siempre va a requerir la autorización o el consenso con el trabajador, que es lo que nos pretende hacer ver el ministerio respecto a este punto. Y nuevamente, pues se trata de una alternativa inclusive, pues que tampoco tiene nada novedoso, porque precisamente cuando empezó toda esta contingencia, pues a lo que primero echaron mano las empresas para poder ahorrar sus costos fijos de nómina y demás fue el suspender por ejemplo, muchas de ellas suspendieron los bonos Sodexo de alimentación y demás para tratar de reducir en esa misma medida los ingresos percibidos por el trabajador. Entonces, no siempre va a ser necesario acudir al acuerdo del trabajador para desmontar este tipo de ingresos. Bien, otra estrategia que nos trae el Ministerio de Trabajo en esta circular 033 es la concertación de los beneficios convencionales. Aquí también en nuestra opinión consideramos que nuevamente el Ministerio insiste en inducir en error a los empleados, a los empresarios y demás, porque aquí nos menciona o nos habla de la posibilidad de revisar la convención colectiva, así como se hace respecto del contrato de trabajo. La convención colectiva también es revisable de acuerdo al artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. El error en el que nos quiere inducir de una u otra forma el Ministerio del Trabajo con esta circular es que esa revisión de la convención colectiva debe hacerse con el trabajador, o bueno, no lo dice así expresamente, sino de los beneficios convencionales, como los llama. Pero revisar beneficios convencionales, pues es precisamente revisar, reconsiderar, replantear, pues lo manifestado, lo acordado en la convención colectiva. Y recordemos que la convención colectiva no se firma entre empleador y sus empleados, sino que se firma con otra entidad que tiene personería jurídica propia, que es el respectivo sindicato de la organización. En este orden de ideas, la revisión de esa convención colectiva deberá hacerse es con el respectivo sindicato y no con los empleados, como erráticamente lo manifiesta esta circular 033 en su contenido. Y también, pues ya digamos, una apreciación de pronto un poco más personal, pero creemos que el ministerio también es un tanto ingenuo en creer que un sindicato con, su, eh, con su conocida tradición de siempre obtener derechos superiores a, a los que establece la ley, y más en una situación como esta, pues va de buena manera a permitir la renegociación o la revisión mejor de la convención colectiva. Seguramente cuando se llegue ya al respectivo año de vigencia de cada convención, pues seguramente el empleador la denunciará y procederá pues a hacer el trámite legal de denuncia de la convención para ahí sí tratar de desmontar esos beneficios, pero es un escenario totalmente diferente al que propone acá el ministerio. Entonces, para que nos quede claro que la convención colectiva no se revisa directamente con el trabajador. Distinto es si se tratase de un pacto colectivo, que el pacto colectivo es el que se surte como mecanismo de solución a un conflicto colectivo entre trabajadores y la empresa, cuando en esa organización no hay un sindicato. Allí sí pudiéramos hablar que el pacto colectivo se revisa con los respectivos trabajadores, pero respecto de la convención no cabe esa posibilidad. Esas eran entonces, estimados, las supuestas nuevas alternativas que trae el ministerio en su circular 033, pues en realidad no es nada más que un reciclaje más o menos abierto de lo que es la circular 21. En realidad no hay nada nuevo. La misma circular nuevamente insiste en figuras como el teletrabajo o el trabajo en casa. Entonces, en realidad, digamos, es muy poco el aporte nuevo que nos trae este acto administrativo. Se puede entonces acudir a otras estrategias para el manejo en estas condiciones excepcionales de contingencia del personal. Por supuesto que sí. Todas las medidas que ha mencionado el ministerio en la misma circular 21, que fueron, digamos, entre comillas, refrescadas con la circular 033, pues siguen plenamente vigentes.
en la medida de las posibilidades logísticas y económicas, por supuesto, de la compañía, como tiene que ver el teletrabajo o el trabajo en casa. Recordemos que son dos instituciones diferentes. El teletrabajo debo reportarlo a la ARL. El teletrabajo implica que el empleador haga una serie de acondicionamientos en el lugar de trabajo de ese colaborador. En cambio, el trabajo en casa simplemente es la orden que se le da al empleado para que continúe sus funciones laborales desde su hogar. Cambio de jornada y revisión del contrato de trabajo siguen siendo plenamente vigentes porque el contrato de trabajo pues sigue siendo un acuerdo de voluntades como cualquier otro contrato, y en ese orden de ideas pues desde que haya acuerdo en cuanto a la revisión, renegociación del salario de la jornada pues es plenamente factible. Insistimos nuevamente en nuestra recomendación de que siempre quede constancia en esa revisión o en ese otro sí que le da revisión al contrato de trabajo, cuáles son los motivos que dan a que se haga esa disminución del salario. Inclusive esa disminución del salario puede quedar por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. Lo importante es que si por decir algo estamos reduciendo a horas el contrato de trabajo, pues mínimamente el valor de esa hora corresponda mínimamente, valga la redundancia, al valor del salario mínimo, así el trabajador termine laborando al final de la semana, no las 48 horas, por ejemplo, sino apenas 24 o 20, en fin, lo que se haya pactado. Pues el tema de las vacaciones, creo que hemos tenido contacto con esta posibilidad, pues la gran mayoría de empresas, pues precisamente fue el primer cartucho al cual echaron mano todas las empresas, pero ya este cartucho ya se agotó porque ya a estas alturas del partido ya es insostenible o es insostenible para la gran mayoría de las empresas seguir anticipando vacaciones, y sobre todo para evitar discusiones judiciales a futuro, porque hay, digamos, un criterio partido o un criterio dividido mejor, en el sentido de que hay una corriente judicial, pues, de la Corte Suprema de Justicia, que establece que solamente se pueden anticipar máximo 2 periodos, y hay otra corriente que dice que esa limitación no existe. Entonces, a la larga dependeremos del criterio, la posición que adopte el juez que le corresponda conocer de la demanda. Las licencias no remuneradas siguen siendo igualmente una alternativa plenamente viable. Como decíamos en otras oportunidades, de cara a las licencias no remuneradas, la idea es que siempre provenga de la iniciativa, de la voluntad del mismo trabajador, que no sea una imposición por parte del empleador. El empleador a lo sumo podrá sugerir, podrá recomendar, más no imponer. Y por último, y es en lo que, y es digamos ya en el escenario en el que ya muchas empresas se están planteando muy seriamente, pues hace un mes no, y digamos que muchas empresas confiaban en que para estas épocas o para finales de abril mejor, se iba a levantar con totalidad la cuarentena, y ya conocemos que no. Entonces, sigue plenamente vigente la posibilidad de suspender contratos de trabajo. El Ministerio del Trabajo, al momento de contestar las notificaciones, sigue induciendo en error a las empresas, cambiando el trámite como le da la real gana, si se nos permite. Inicialmente daba 2 días para contestar, ya ahora está dando 5 días para contestar el requerimiento que hace. Ya en un último requerimiento que tuvimos oportunidad de ver, ni siquiera menciona término, o sea que el Ministerio de Trabajo no tiene en realidad claridad cómo es que va a ejercer esa supuesta fiscalización laboral rigurosa que hablaba por allá en la circular 23 y en la resolución 803. Y desde luego, ya como última medida en esta secuencia, pues la terminación de los contratos de trabajo con o sin justa causa. Desde luego, si se trata de una indemnización sin justa causa, pues pagando la indemnización que corresponda. Y puntualmente, de cara a la indemnización a las terminaciones sin justa causa, procuremos no incurrir en una situación de despido colectivo que corresponde a una determinada proporción de trabajadores en los últimos 6 meses, porque ese despido colectivo sí requiere autorización previa del Ministerio de Trabajo. En esta misma medida, también estamos, digamos, llamando o haciéndole replantear a nuestras empresas para que también terminen o suspendan los contratos de aprendizaje vigentes que tengan, si se tratan pues de actividades que no se van a reactivar a partir de ahorita el 27 de abril, para no tener que seguir sobrellevando esa carga prestacional sin la respectiva prestación del servicio. Y lo mismo cabría decir de cara a los contratos de servicios temporales, es decir, también se le puede tocar la puerta
a las empresas de servicios temporales para que reubiquen a esos trabajadores en misión y así la empresa asumir, no tenga que asumir entonces estos costos. Estas eran entonces las reflexiones muy puntuales que queríamos compartir con ustedes. En realidad, pues, como lo anticipábamos desde el inicio, pues la circular 033 pues no es que aporte nada sustancialmente nuevo al manejo laboral de las empresas y ya pues también como a título de reflexión personal, pues es la forma, digamos, implícita o tácita, si se quiere, del ministerio de una u otra forma reconocer o no reconocer directamente mejor que, por ejemplo, las suspensiones y las terminaciones de contratos de trabajo por traumáticas, desde luego que son para ambas partes, pues siguen siendo opciones legales, porque si en realidad el ministerio hubiese estudiado bien el asunto, pues habría aprovechado esta circular y se hubiese manifestado vehemente y categóricamente prohibiendo toda posibilidad de suspender o de dar terminación a contratos de trabajo. No sabemos si lo vaya a hacer en el futuro, esperemos que no. Gracias, muchas gracias a todos y una feliz noche y un fuerte abrazo.